Vamos a comenzar, tuvimos una breve introducción de lo que son los 10 mandamientos, el propósito que tenían, y vamos a introducirnos hoy en el primero de los mandamientos. Le voy a pedir que se sitúen en Éxodo capítulo 20. Explicamos un poco el contexto en capítulo 19 y hoy vamos a ver que tiene algunas particularidades el contenido de este primer mandamiento, y vamos a ver cómo llega a nosotros, cómo se aplica al cristiano, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que los mandamientos fueron expresados por parte de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? Y está bien claro porque lo dice claramente, ¿sí? Oye Israel, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces algunas particularidades antes de entrar directamente en el contenido del primero. Los 10 mandamientos de Éxodo 20 es el pasaje completo del 1 al 17. Siguiente. Primero, fíjense que el versículo número 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Estos dos versículos, que son ese preámbulo, esa inicial expresión, está hablando de que los mandamientos no fue una enérgica palabra de Dios, o sea que Dios lo hizo subir a Moisés y le dijo, tienen que hacer por... No. La idea de mandamiento no expresa un hablar enérgico de parte de Dios como algo que tienen que hacer. Sí, tienen formas imperativas los mandamientos y ya los vamos a ver, sobre todo los que contemplan la segunda parte, ¿cierto? Pero no fue una expresión enérgica, sino el vocablo, lo que está diciendo, habló Dios, está mostrando lo que es la autoridad de la palabra de Dios hablada. O sea, Dios habló, transmitió, comunicó con la sola autoridad de su palabra. Podemos comparar esto con la autoridad de la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, en el tema de la creación. O sea, dijo Dios y fueron hechos. O sea, la autoridad de la palabra de Dios expresada. O sea, no está mostrando un mandato enérgico de Dios, vuelvo a insistir, sí tiene imperativo, sino la autoridad de su palabra. Él dijo, y por eso, él habló esas palabras, y por eso tienen contenido de mandato. Podemos abrir un paréntesis para empezar. Si tomamos entonces que los 10 mandamientos son la expresión de la autoridad de la palabra de Dios para Israel, si esto tiene que ver con nosotros hoy en día, si esto tuviera que ver con nosotros hoy en día, yo voy a dejar el potencial para poder aplicarlo al final, entonces también tendría autoridad divina esto para con nosotros hoy en día. Vamos a verlo si tiene o no después. Lo segundo, dice, es inaceptable pensar que Israel tomara ejemplo o modelos de otros pueblos. ¿Sí? Dios, tratando directamente con Moisés para que esto fuera transmitido al pueblo,
va a colocar estos 10 preceptos que eran únicos hasta ese momento en cualquier tipo de sociedad o civilización. No existía nada similar para que un pueblo se rigiera de allí en adelante. O sea, ¿qué quiero decir? Cuando Dios pone estos mandamientos para que cada israelita rigiera su vida conforme a esta ley, no existía ley similar en ningún lado. Después de esto, por supuesto, pueblos tomaron alguna, copiaron otra, modificaron todas, pero el tema es que la ley fue establecida, como todos sabemos, en principio no solamente para manifestar la imposibilidad de impecabilidad del hombre, o sea, mostrar el pecado del hombre, sino también para mostrar que ese pueblo era el que respondía a Dios, o sea, que tenía leyes divinas para manejarse para con su Dios y con las personas. Por eso Israel fue, es y será el único pueblo en este mundo que tuvo un gobierno como teocrático, o sea, que Dios dirigía los designios del pueblo. No hubo ni habrá otro pueblo que tenga un gobierno teocrático. Sí lo volverá a tener Israel en el reino mesiánico. O sea, cuando el Señor sea el rey. Y entonces volverá a regir con su palabra los designios del pueblo. Y esto es muy importante, porque los mandamientos no son simplemente un capricho de Dios, como no saben qué hacer, como se portan mal, entonces le voy a decir cómo se tienen que conducir. No, no era así. Entonces, aquello que dijimos el domingo pasado, que simplemente que estos mandamientos se pueden reducir a 10 palabras, estas 10 palabras rigen el comportamiento del hombre, ya lo vamos a ver, para con Dios y con todo tipo de relación personal, o sea, comunitaria, que pueda haber en el mundo. El único país que lo tuvo, que lo tendrá, es Israel. Sin embargo, hoy en día, nosotros formamos parte de ¿qué cosa? No, ¿de qué cosa formamos parte? De la iglesia, ¿sí? ¿Y la iglesia por quién está regida? Por Cristo, que es la cabeza de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. O sea, todos los redimidos de todos los tiempos, de todos los lugares. Perdón, ¿sí? De todos los lugares. Entonces, aquello que fue establecido en los 10 mandamientos para Israel, hoy para nosotros no nos regimos por los 10 mandamientos. Sí pueden tener influencia para nuestra conducta, porque son principios divinos, que ya vamos a ver cómo nos llegan, ¿sí? Pero hoy la iglesia, ¿qué tiene? Un gobierno ¿cómo? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Debe y tiene que ser teocrático, porque se debe regir por lo que Dios dice. Ahora, en aquel momento hubo jueces, reyes, sacerdotes que, utilizados por Dios, regían, ¿no es cierto?, la justicia del pueblo, transmitían la verdad de Dios al pueblo y todo. Hoy existen hombres que, ancianos, pastores, sobrevedores, etcétera, lo que sea, cumplen la misma función, pero son funciones y servicios, oficios, ¿sí?,
Pero así como Dios en este momento se establece como el que dicta, ¿sí?, las decisiones y la forma gobierna el pueblo de Israel, asimismo la iglesia debe ser gobernada por los conceptos y preceptos de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, descartamos de que haya habido una influencia en este pueblo de otros países o de otros pueblos, ¿no es cierto?, para el designio de los mandamientos divinos. Muy bien, y por último, a diferencia de los demás códigos legales que existían en aquellos tiempos, que estaban hechos en tercera persona, ¿sí? ¿Saben cuál es la primera persona? ¿Cuál es la primera persona? No, yo. ¿La segunda? No, tú. ¿Y la tercera? Ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Los códigos legales de aquel tiempo en el Oriente eran aquellos que cometieran un, qué sé yo, robo, ¿sí?, tendrán que hacer tal cosa o serán penados con esto. Eso era un código legal, ¿sí? Nuestro código, ¿en qué está escrito? ¿Ah? En tercera persona. Las leyes, hasta el día de hoy, se siguen escribiendo en tercera persona. Lo distintivo de los 10 mandamientos es que está en segunda persona. Está dirigida directamente y exclusivamente a tú, o sea, el pueblo de Israel. No es para todos aquellos que decidan, no, es tú. Y ustedes fíjense, léanse, si tienen ganas, tiempo y están aburridos y quieren aburrirse un poquito más, lean Éxodo, Levítico y Deuteronomio y van a darse cuenta que Dios utiliza el tú. No precisamente por ser centroamericano, sino utilizaría el vos, si fuera argentino. Y eso descarta de que atiende en Buenos Aires. ¿Sí? Pero el código legal en aquel tiempo en Oriente era en tercera persona. Hoy siguen siendo, en su mayoría, escritos en tercera persona, salvo los 10 mandamientos que son directos para el pueblo de Israel. Entonces, esto es importante también porque es distintivo, ¿sí? Los 10 mandamientos fueron algo inédito. Lo colocaba en un lugar donde era, para aquellos pueblos que tenían sus gobernantes y sus legisladores y su forma de escuchar que el pueblo de Israel tenía este código legal, era asombroso, era único, porque Dios es único y porque sobre este concepto se apoya justamente el primero de los mandamientos que Él va a decir, ¿sí? Vamos entonces al cuadro siguiente porque quiero explicar alguna otra cosita distintiva. Vamos más abajo. Los mandamientos pueden también agruparse de la siguiente manera. Primero, los 4 primeros del versículo 2 al versículo 11, incluyo el versículo 2, en realidad van a partir del versículo 3, pero el versículo 2 ya lo voy a explicar por qué lo estoy incluyendo, hasta el versículo 11, marcan la relación de Dios, del hombre con Dios. ¿Sí? Y después los 6 restantes, o sea, del 12 al 17, la relación del hombre con la comunidad. Esta categoría se caracteriza
por una serie de prohibiciones expresadas en forma imperativa. Yo les dije, hay imperativos, sí. Dios habló en forma imperativa. Ahora, ustedes fíjense, la forma imperativa está aplicada en los 6 últimos de los mandamientos y tienen que ver con las relaciones entre quienes. Bien. Donde él no coloca imperativos es en la relación del hombre con él. En realidad, cada uno de nosotros, cada una de las personas del pueblo, cada uno de tú, tomaba su decisión. Lo que no podía elegir era cómo conducirse con los demás. ¿Sí? Saltamos en el tiempo y en las sazones. La iglesia, cada uno de nosotros, decidió en una forma nada más que personal la relación única, inicial y esencial del ser perdonado y ser un hijo de Dios con Dios. La decisión la tomó Él. No encontramos en ningún lado que Dios diga, todos ustedes, criaturas, tienen que ser mis hijos. Él dice y expresa su deseo, su amor hacia todas las personas, el deseo de que todos sean salvos, pero en ningún momento existe un imperativo de parte de Dios para que el hombre sí o sí tenga que responder a eso en forma afirmativa. Cada uno sí toma una decisión consciente, personal, de su salvación. Y al igual que los mandamientos, las relaciones interpersonales que tenemos como hermanos, con el mundo, con las personas, no están determinadas a la decisión de cómo las vamos a llevar cada uno. Dios utiliza imperativos para ese tipo de relaciones. Y entonces dice, así no, así sí, con este no, con aquel sí, ¿no? Y es claro con respecto a eso. No deja a la intención o el deseo del hombre las relaciones interpersonales. Entonces, es un hilo conductor. No, nosotros vivimos bajo la gracia, pero el concepto de Dios, bajo los 10 mandamientos y bajo todo el concepto neotestamentario, es el mismo. No, uno no invalida al otro, no queda diferenciado, no es diferente. Es más, nosotros vamos a ver a lo largo de este estudio cómo aquellas cosas que son presentadas tanto en los primeros, que son la relación con Dios, y los segundos, que son las relaciones con las personas, con las demás personas, cuando son enunciadas por Jesucristo, por los apóstoles, que son explicadas, los conceptos son elevados. ¿Por qué? Porque la ley era simplemente una forma de conducta y lo que la gracia, la salvación le dio al hombre es la posibilidad de vivir cada una de esas cosas que está enseñando y que le está dando en imperativo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. O sea, es un ejercicio espiritual divino en nuestras vidas. Por eso es más exigente las declaraciones neotestamentarias sobre los mismos conceptos de la ley que la ley misma. Porque con la ley, con decirle, ejemplo, no robarás, sabía que iban a robar. ¿Sí?
entonces no tenían la ayuda. Pero vamos a ver, al final vamos a ver qué tan especial, sobre qué se fundó estos 10 mandamientos. ¿Sí? Va a ser muy lindo. Vamos entonces a meternos en el primero de los mandamientos, pero esto es muy importante. Yo quería explicarles un poquito. Está bien, déjalo ahí. ¿Por qué dije del 2, del versículo 2 y hasta el 17? Primero, si ustedes quieren tomarse el tiempo y leerlos, traten de anotar los 10 mandamientos. Yo ahora voy a empezar con el primero, ya van a saber de dónde empiezo. ¿Sí? Pero para que ustedes tengan idea, por ejemplo, el catolicismo toma los primeros versículos del 2 al versículo 4 como el primer mandamiento. Perdón, hasta el 6, hasta el 6, como el primer mandamiento. Y después el versículo 17 lo separa y dice que son 2 mandamientos para llegar al número de los 10. ¿Sí? El cristiano toma el primero a partir del versículo número 3. Y el 2, que lo vamos a ver ahora inmediatamente, es el fundamento de todos los mandamientos. ¿Sí? Vamos entonces a lo que nos dice el postulado. Del versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿A qué se refiere con eso? Versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ver qué quiere decir. La palabra que identifica, siempre en el estudio vamos a tratar de que se identifique el mandamiento con una palabra, ¿sí? Sería adoración, podría ser amar. Si ponemos amar, podría ser también. Tiene que ver con la adoración, ¿sí? Vamos al otro cuadro. ¿Otra vez? ¿Sí? En el versículo número 2, nosotros encontramos una declaración de Dios presentándose y diciendo: yo soy tu Dios. Esto descalifica cualquier otra posibilidad de compartir su posición de Dios con otro que no sea Él. El versículo 2, es determinante. Dice: yo soy tu Dios. Y va a decir 2 cositas, permítanme esto, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a terminar hablando esta mañana. Y dice: el que te saqué ¿de dónde? De la tierra de Egipto, de la servidumbre. Hay 2 conceptos. Primero, Él le dice: yo soy tu Dios. ¿En qué se basa Dios para decirle que Él era, pueblo de Israel, su Dios? ¿En qué cosas? Primero, que lo sacó de Egipto. ¿Sí? El pueblo estaba esclavizado. ¿Sí? Pero no era solamente la esclavitud lo que había, o sea, la libertad lo que había perdido en Egipto. Había perdido identidad, no tenía gobierno, no tenía culto, o sea, había dejado de ser pueblo. Cada uno de los que viven en esclavitud pierden ¿qué cosa? Identidad. ¿Sí? ¿Y vos quién sos? Y yo soy Daniel, el siervo de Faraón.
Y le preguntaban a otro, y yo soy David, el siervo de Faraón. Y le preguntaban a otro, y yo soy Martín, el siervo de Faraón. Y todo era el siervo de Faraón. La realidad del pueblo era que estaba sumido en la servidumbre y de esa manera perdía identidad. Ahora, vamos a la actualidad. En Jesucristo nosotros alcanzamos una identidad. ¿Cuál es? Yo soy cristiano, yo soy Daniel y soy un hijo de Dios. Antes vivía en la servidumbre del pecado, mas ahora habéis sido hechos libres en Jesucristo, dice. Entonces, cuando Él se presenta, dice, yo soy tu Dios, por dos cosas. Porque no solo te saqué de Egipto, sino que también te saqué de la esclavitud. Te di libertad plena, absoluta. Te volví a dar identidad. Porque cuando fuiste a Egipto, vos vivías en Israel, eras israelita y te fuiste a Egipto y te esclavizaron. Ahora yo te vuelvo a dar esa libertad. Y fíjense que inmediatamente lo que Dios hace cuando los saca de Egipto, ¿qué es? Los coloca en el monte de Sinaí, al pie de Sinaí, le da los 10 mandamientos, ¿para qué? Para que vayan y tomen nuevamente la tierra prometida con leyes, con la forma de conducirse de allí en adelante, porque como se habían conducido, habían perdido la posibilidad esa y habían caído en esclavitud. ¿Ustedes saben por qué Israel fue a parar a Egipto? ¿Por qué fue el pueblo de Israel a parar a Egipto? ¿Qué pasaba? Había hambre. Te salva. El pueblo de Israel cae en esclavitud solo, porque en la tierra había hambre. Entonces se van, porque allá había comida, y se quedan ahí por comida. Cuando vamos a ver ahora todo la carga de, perdónenme, pero tengo que hacer un poco de historia. Cuando vamos a ver toda la carga de las bendiciones que trae el aferrarse a la ley, dice que Él le va a dar un lugar, ¿no es cierto?, donde iba a fluir leche y miel, que iban a tener abundancia, simplemente por guardar esto. O sea, no iban a tener más necesidad de volver a estar esclavos de nadie. Así es la gracia. Para aquellos que experimentamos la gracia, sabemos qué es lo otro y que estamos en lo otro revolcándonos por necesidades. Pero cuando vos te aferrás a Jesucristo, te das cuenta que aquello, como Pablo decía, era todo miserable. Era todo trapo de inmundicia. Y que ahora en la gracia tengo algo que satisface completamente mi vida. No tengo más necesidad de esas cosas. Entonces, no quiero volver a la esclavitud. No necesito de eso. Tengo la plenitud que Cristo me ofrece a través de la gracia. Entonces, a ver, el pueblo, Él lo primero que les dice, yo soy tu Dios porque te saqué de allí y porque te libré de la esclavitud. Pero no es porque te saqué ahora. Vos no vas a necesitar ser más esclavo de nadie. Guardá el precepto, los mandamientos, guardá esta palabra mía. Y entonces no vas a tener necesidad de salir de tu tierra porque allí hay abundancia. Y lo mismo tiene que ver para el cristiano. Este primer mandamiento que nosotros vamos a poder entender un poquito más hoy, tiene que ver con la fidelidad del cristiano hacia su Dios. Tiene que ver con que no hay nada que pueda estar delante del hombre
que no sea pura y exclusivamente aquel a quien él fue y reconoció como su Dios. Porque no hay otro ser en la tierra que pueda darle nada parecido, no digo lo mismo. Satisfacción plena y absoluta. Y esto es el concepto esencial del primer mandamiento. Vamos a la otra parte, por favor. El culto a Dios es incompatible con otro tipo de culto. Es imposible adorar a más de un Dios, sobre todo cuando Él se declara único y verdadero. El Señor Dios se declaró como el único Dios vivo y verdadero. O sea, es imposible pensar de que pueda haber un culto que incluya a Dios y otra forma de dioses. Vuelvo a insistir, los 10 mandamientos hacen un quiebre entre todo lo conocido anteriormente y de ahí en adelante lo que era el culto a este Dios. Porque va a estar escrito, va a estar legislado, va a estar mandado, reglamentado. ¿Sí? Entonces, acá lo que va a estar diciendo es que no existe posibilidad de otro Dios como Él. Y no existe posibilidad de ofrecer culto, adoración, expresión de amor a otro que no sea Él. Y por supuesto es para nosotros lo mismo. Al pueblo de Israel lo pudo hacer o lo podía hacer porque el culto iba a estar reglamentado. Las actividades, las reuniones, ¿cierto? La adoración, los sacrificios, las ofrendas, todo iba a estar. Los sacerdotes que tenían que hacer, los que cantaran, todo tenía. Estaba el fenómeno. De parte de Dios. En la gracia, el cristiano tiene el privilegio de hacerlo a través de un corazón agradecido. Y eso va a ser tema de nuestro final. Por favor, Deuteronomio 6. Alguien que me lea Deuteronomio 6, no todo completo, del 4 al 9. Una mano. Sí, gracias, Sandra. Y también Deuteronomio 11, del 16 al 21. Orlando, por favor. 6, 4 al 9. Bien. Y 11, 16, por favor, Orlando. Guardaos pues de vuestro corazón que no se infratúe y os apartéis y vais a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cielo de los cielos no haya lluvia, ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los
gracias. Allí está lo que acabamos de decir. Moisés explicándole al pueblo las leyes y diciéndoles quién era él, Jehová tu Dios, usando la segunda persona y explicándole cómo debían hacer, guardar los mandamientos, cómo guardarlo en el corazón, en el alma. Ya después vamos a tomar esto y lo vamos a llevar al Nuevo Testamento, ¿sí? Muy bien, vamos al cuadro siguiente. Vamos. ¿Cuál es la pena? Cada mandamiento, ¿se acuerdan? Cada mandamiento traía, al no cumplirlo, un castigo o pena. Vimos recién el postulado, vamos a ver cuál es la pena. ¿Ah? Entonces, vamos al pasaje. Éxodo 22:20 y Deuteronomio 6:13-15. Y alguien si quiere buscar Josué 7, pero ¿cuál tenés? ¿Ah? 22:20, vamos. Bien, ¿cuál era el asunto? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la pena? Muerte. Deuteronomio 6, ¿qué dice? Del 13 al 15. Bien, y te destruye sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Muerte. Fíjense que el versículo que acaba de leer Analía, que son los versículos de Deuteronomio 6, incluyen términos que tienen que ver con los primeros de los mandamientos. En Éxodo habla solamente de la adoración a Jehová, de lo que estamos hablando. En el versículo que leyó Analía, el de Deuteronomio 6, incluye también, no jurarás, etcétera, etcétera, que tiene que ver lo que tiene que ver con Dios, no con las personas, ¿sí? O sea que hay una pena que es la muerte. Ahora vamos a ver qué pasó. El pueblo de Israel sale de ahí, pasa por el desierto, tarda bastante, pero pasa el desierto, entra en la tierra prometida, ¿sí? ¿Se acuerdan quién era el líder que entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel? Josué y Caleb. Josué, que fue el que siguió a Moisés de parte de Dios, dijo, Josué, el otro viejito, mándanlo al monte, dice. Y entonces Josué comienza la conquista de la tierra prometida. Josué y Caleb fueron de los 12 espías, los dos que dijeron, es tierra de abundancia, es la tierra que Dios nos dio. ¿Sí? Bueno, ese Josué es el que comienza la conquista. Primer conquista, ¿qué ciudad fue? Jericó. ¿Se acuerdan? Magnífico, ¿cierto? No tuvieron que hacer nada, dieron 7 vueltas, tocaron la trompeta, cayeron los muros y se entregaron porque Dios entregó en la mano del pueblo de Israel, sin hacer nada más que tocar la trompeta y gritar, el pueblo de Jericó. Segunda ciudad, avanzan unos kilómetros. Segunda ciudad, ¿cuál es? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Jai. Jai es la segunda ciudad. Josué capítulo 7. ¿Cuál es el mandato? Vayan, yo voy a entregar en manos de ustedes el pueblo de Jai. No tienen que tomar nada de ellos, tienen que destruir todo, quemar absolutamente todo, no se queden con botín alguno, no necesitan lo que ellos tienen, ustedes necesitan la tierra pelada, eso es lo que yo les doy. ¿Qué pasó? Hubo una persona, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Acam, ¿sí? ¿Qué hace Acam? Que era un israelita, ¿qué hace Acam? Se guarda cosa que le gustó. Manto, unas cosas de oro. ¿Y qué hace? Las esconde en su tienda.
¿cierto? Pero Israel, ¿qué pasó con esa batalla? La pierde. Entonces Josué se planta delante de Dios y dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que no hicimos bien? Y entonces hay una expresión, vamos a Josué, capítulo 7, versículo 13. Dios le responde y le dice, ¿qué le dice? Dios, porque dice Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Qué dice? No, el 13. Anatema hay en medio de ti. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito, ¿sí? O sea, había un hombre que había incurrido en un pecado que había traído la maldición de Dios. ¿Sí? ¿Qué hace entonces el pueblo? Toma a Acán y ¿qué hace? Lo apedrea y lo mata. Con él todas las demás cosas. Y entonces nosotros vemos pues capítulo 8, ¿no es cierto?, la victoria sobre Jairo. Dios entrega al pueblo en las manos de los israelitas. Ahora, cuando Dios utiliza la palabra anatema, es muy pocas veces en la Escritura. Y en realidad siempre están relacionadas en el incumplimiento o la tergiversación de su palabra. Acá lo hizo porque él había dicho y no lo hizo. Y entonces fue el primero que se menciona que sufrió la pena por parte del ejercicio de los mandamientos en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, los viejos, los que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Porque tuvieron delante de sí otros dioses, amaron y desearon estar de vuelta en Egipto. Amaron y desearon de vuelta a la servidumbre, pero comer papa y cebolla. Ojo, papa y cebolla, no te digo asado. Ahora, este es el cuadro más claro que nosotros tenemos de lo que es la infidelidad del cristiano. Deseamos papa y cebolla cuando tenemos abundancia de todo a las manos, simplemente por obedecer la palabra. Deseamos un manto babilónico y oro y algunas monedas de oro, ¿no es cierto?, para tenerlas escondidas, porque ni siquiera las podemos mostrar. Para tenerlas escondidas, porque todo el pecado lo tenemos escondido, aunque eso acarree la maldición para todos los que vienen conmigo. Este primer mandamiento tiene que ver con la adoración plena y absoluta de una sola persona. Enseñen la salida, estamos asustados. Guarda que por ahí te araña, si no, déjalo. No le dijere vos que agarren a Jeremías nada más. Se robó la atención en el desgraciado. Es un gato, es un gato. Entonces, está directamente relacionado con la fidelidad del cristiano, la fidelidad de la persona a Dios. No existe otro Dios que tú. Y no mereces menos que mi obediencia. Entonces, ese es el concepto. Vamos al otro cuadro.
¿Seguimos? Seguimos. ¿Cuál es ¿Cuál es la práctica en el Nuevo Testamento? ¿Cómo llegamos entonces al Nuevo Testamento, a nosotros, en esta dispensación, ya no bajo los mandamientos, pero sí bajo el concepto de los mandamientos? Porque Dios es el mismo y porque Dios no dijo, bueno, ahora que empieza la gracia, olvídense de los mandamientos y entonces ahora están bajo la gracia. Muy por debajo de todo eso, el Señor Jesucristo, cada vez que mencionó, como fue dicho, yo os digo, eleva cada uno de esos conceptos más arriba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que podamos vivir aquellas cosas que lamentablemente el pueblo de Israel no pudo vivir. O sea, la gracia, la salvación, el hecho de ser participante de la naturaleza divina, nos da a nosotros la cualidad o capacidad espiritual necesaria para tener a Dios como único, sin necesidad de ofrecer culto a nada más que a Él. ¿Sí? Un culto espiritual, reverente, obediente. Ahora vamos a ver en qué se basa este concepto. Vamos entonces al versículo, por favor. Recién en Hechos, capítulo 15, verso 14, es que Pedro, usando de esa autoridad que el Señor le había dado cuando le dice, ¿quién soy yo, Pedro? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, sobre esta declaración, yo te voy a hacer primer papa. No, le dijo, sobre esta declaración que tú dices, que no te la reveló sangre y carne, dice, entonces te doy las llaves, tendrás autoridad para atar, desatar, para perdonar, no perdonar. ¿Qué era? La autoridad de la predicación del Evangelio, abrir las puertas del Evangelio a los gentiles. En capítulo 15, ¿qué hace Pedro? Vuelve a Jerusalén y rinde cuentas. Dentro de ese rendir cuentas dice, yo fui testigo de cómo esto pasó. Y que el Espíritu, así como descendió en nosotros en Pentecostés, también sucedió con estos gentiles. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? Dice, el versículo utiliza la frase, Dios visita por primera vez a los gentiles. Visitó, dice. ¿Sí? ¿El versículo dice eso? ¿Qué dice? Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Y los que conocían las Escrituras, que concuerdan, dice, esto es concordante con lo que las profecías decían. Y no solo eso, sino después dicen, miren, no los molesten más con otras cosas, ¿sí? Porque ellos se han convertido a Dios. El gentil formaba parte de los otros pueblos, de los pueblos politeístas. Y ellos lo que hacían era reconocer en Dios el único Dios vivo y verdadero. La conversión en aquel tiempo no significaba lo mismo que para nosotros hoy. Por eso quizás para nosotros es tan livianito el tema de la salvación, y discúlpenme el término. Pero para aquel entonces, que un gentil se convirtiera, quería decir que estaba reconociendo que había estado equivocado con respecto a Dios durante toda la vida y se aferraba al único Dios vivo y verdadero. Nosotros ahora, en el peor de los casos, dejamos de ser católicos para ser evangélicos, dejamos de ser esto para ser aquello. El concepto es tener un solo Dios. Que uno solo es merecedor de la adoración plena por ser el único Dios.
Entonces la gracia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, nos da la posibilidad no solo de reconocer, sino de rendir un culto al único Dios, de adorar, de amar a ese único Dios, sin necesidad de las miserias de la papa y la cebolla de mi antigua vida. Quiero que me acompañen entonces, vamos a la próxima placa. ¿Cuál es el problema para el cristiano? ¿Qué es lo que producía tener otro Dios para el pueblo de Israel? Lo que producía en ellos, poneme la plaquita, era confusión religiosa. Yo lo voy a plantear de esta forma. Cuando los pueblos empezaron a ver que el Dios de Israel era más que todos los dioses de ellos juntos, temieron a ese pueblo. Y en el medio de la conquista hubo situaciones donde algunos pueblos, para que no los mataran, ¿sí?, fueron con engaño y trataron de quedarse dentro del pueblo como siervos. Y lo fueron. ¿De quién estoy hablando? De los gabaonitas. Después que pasaron estas dos victorias, los gabaonitas que vivían a 30 kilómetros de Jai, dice, nos van a matar. Entonces, ¿qué hacemos? No, nos vamos a disfrazar, dice. Vamos a disfrazarnos como que venimos de muy lejos. Ropa vieja, la odre rota, el pan amosado, y vamos a presentarnos como que venimos muy lejos y queremos ser sus siervos. Reconocemos el Dios de ellos. Se juntaron unos cuantos de Gabaón que tenían cara más dura y hicieron eso. Fueron y se presentaron. Porque ellos no le dijeron que sabían que ya habían tenido una victoria en Jericó y en Jai, sino ellos le mencionaron la salida de Egipto. Entonces dijeron, estos recién saben nada más que la historia vieja, no saben la nueva. En realidad deben venir de lejos, nos vienen siguiendo para ser siervos nuestros. Entonces dice, bueno, está bien, te vamos a hacer siervo. En todo eso, algunos le dicen, pero si estos viven acá nomás. Estos son gabaonitas, viven acá. Y como el pueblo de Israel tenía que ajustarse a la ley, no podía quitarle su condición de siervo. No los podía matar. Ya no los podía matar, ya habían salvado la vida de ellos y de los gabaonitas. Ahora se habían esclavizado de por vida a los israelitas. Y terminó así. Israel tuvo a los gabaonitas como siervos de las tareas de los sacerdotes, eran los que servían en sus quehaceres, botaban la leña, traían agua, ¿no es cierto?, a los sacerdotes y al pueblo. Fueron siervos, salvaron su vida. ¿Sí? Pero ellos tuvieron que aferrarse, después del error reconocido y pidieron perdón a Dios, buscaron consejo y Dios le dijo, no lo puedes matar porque la ley no te deja. Pero sí, hacelo siervo. Y dice que fue así hasta que después dejaron de existir los gabaonitas, se acabaron el siervo. El hecho es que todas las secuencias de lo que va sucediendo va demostrando de que Dios era el único Dios. Ahora, los pueblos de afuera lo reconocían, estaban dispuestos a ofrecer su servicio de por vida porque sabían que lo iban a matar. Tan importante era el nombre de este Dios.
Entonces, cuando nosotros hablamos de confusión religiosa, es porque ellos se confundían. El problema de no llevar adelante el cumplimiento de esos mandatos era que dejaban de hacer los mandamientos, no permitían, ¿sí? Y entonces eran igual que los demás, porque esa ley era única, era casi opuesta a la de todos los pueblos, de todos los pueblos. O sea, había una confusión religiosa, entonces poco a poco el pueblo de Israel fue quebrando uno y otro mandamiento hasta establecerse como un pueblo que decía tener un Dios, tenía varios, y se confundió religiosamente. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, y el Señor tiene que señalar a los líderes religiosos la interpretación de la ley. Se apegaban a la ley, pero que habían perdido la interpretación de la ley, o sea, sus vidas eran nada más que una simple pantalla de un judío, pero no eran la vida libre que Dios quería ofrecerles con una adoración plena al único Dios. Quiero decirles que eso pasa aún en la cristiandad. Cuando nosotros como cristianos malentendemos este concepto, caemos en el tradicionalismo, caemos en la pantalla de vivir una vida que para los demás es diferente, pero que no lo es. Nos ajustamos a reglas. Sí, Pablo le dice, no manejen, no hagan, no hurten, que todos a la verdad tienen un concepto bueno, pero perdieron el de la libertad. Entonces, ese es el problema cuando quebraban, y con el tiempo lo hicieron, este primer mandamiento. Confusión religiosa. Vamos a lo último. No puede servir a dos señores, siempre le deshonra a alguno. Creo que no queda más nada. ¿No? Bien, gracias. Mateo 4:10, por favor. Una mano y terminamos. Oscar. Juan 4:23. David, gracias. Y Mateo 22:37. Daniel. Bien, vamos a Mateo 4. Mateo 4:10, perdón. Bien, Juan 4, 23, 24. Mateo 22, 37. Mateo 4. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, al solo servirás. Bien, bien por el Señor. Juan capítulo 4, la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Dónde tenemos que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria?
Y él le dice, lo que Dios vino a buscar son adoradores que adoren con espíritu y en verdad. A ver, pará, no te confundas. No es que porque vas a tal lado o vas a tal otro, sos realmente adorador. O puede ser de la iglesia de Mongopalito, pero el concepto de la adoración no está encerrado en 4 paredes. El concepto de oración es espiritual y es verdadero. ¿Por qué? Porque se le hace a una sola persona el Dios único y verdadero. Y por último, alguien se acerca al Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en 22:37, ¿qué le dice? Dice, ¿cuál es el mandamiento? Cuando está mencionando, si ustedes toman los pasajes paralelos, tanto el de Lucas como el de Marcos, van a ver que en uno utiliza corazón, el otro utiliza mente y el otro utiliza fuerzas, ¿sí? No son calificativas la numeración, no es que dice 3 y en una se equivocó y dijo otra que no era la cosa. No, lo que está hablando es de la unidad de ser, o sea, todo vos, todo lo que sos, tiene que adorar a Dios. Ese es el concepto que el Señor Jesucristo trajo del primer mandamiento. Él le dice, se concentran en eso. Por eso dice, en esto se resume toda la ley. En dos se resume toda la ley. En el amor a Dios y en la forma de amar a las demás personas. Por otro lado, el Señor le va a decir, si me aman, ¿qué tienen que hacer? Guarden mis mandamientos. Entonces no podemos decir, a ver, vino la gracia y los mandamientos caducaron. No, para nada. Hay una ley escrita en vuestros corazones que es la gracia de Dios. Y esa gracia nos lleva a nosotros a cumplir los imperativos de las relaciones interpersonales tal cual la Biblia los dice. Pero no puede haber eso sin este primer mandamiento, que es tener un solo Dios. Delante mío no puede haber otro. No confundan, no estoy hablando de idolatría, no estoy hablando de imágenes. No, para eso viene un segundo mandamiento. Estoy hablando de un ser y de otro ser que adora. Y es el reconocimiento a Dios, a lo que es y a lo que hizo. Y Él me libró completamente de la servidumbre del pecado para ya no volver a ser esclavo del pecado. Y la mejor adoración que tenemos no es una canción bien cantada, sino una vida pura ante Dios. Ahora, vuelvo a insistir, esto está reservado para aquellos que por la gracia de Dios alcanzan la salvación y la relación con su Dios. Cualquiera, no importa, nada que se acerque a Dios entra dentro de esta posibilidad de adoración y reconocimiento. Porque Dios no hace ningún tipo de acepción de personas. Por eso, cuando
resumíamos en una palabra, bien puede ser adorar o amar. Son las dos cosas que Dios en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, coloca cuando se presenta como Dios y se compara con el mandamiento primario. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que sos y en el culto al único Dios verdadero. Hablando de lo que es la fidelidad. Vamos a terminar y quiero marcar un poquito un tema que dije que íbamos a dejar. Yo les decía que la palabra anatema se utiliza de parte de Dios solamente para una sola cosa que tiene que ver con cambiar la palabra o distorsionar la palabra, y esto está en Apocalipsis. Y Dios dice que todo aquel que agregare, quitare o cambiare las palabras de mi ley, sea anatema. Y lo está diciendo no al pueblo de Israel, lo está diciendo al cristiano. Porque la ley está escrita en nuestro corazón. Y porque nosotros también podemos sufrir ese problema. Es tan importante cuidar lo que sabemos de la palabra de Dios y vivir conforme a eso, porque si uno no lo hace, entonces comienza a tener necesidades espirituales. Cuando uno vive lejos de guardar la palabra, comienza a tener necesidades espirituales insatisfechas. Cuando uno tiene necesidades espirituales insatisfechas, comienzan a surgir ¿qué? Deseos de la papa y la cebolla. Y por lo tanto, perdemos la fidelidad a Dios. Dejamos el culto a Dios y comenzamos a adorar a nuestros antiguos dioses. Porque, a ver, todos nosotros antes tuvimos dioses ajenos. Previo a nuestra salvación. Y la fidelidad se expresa en una adoración única a Dios y constante, guardando sus mandamientos. Bien, vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a tocar, entonces, vamos a abordar el segundo de los mandamientos. Le digo que también es un tiempo muy especial con la palabra, disfrutando muchísimo. Había muchas cosas más para compartir, pero ya me excedí. ¿Sí? Cuando los chicos empiezan a hacer bochinche es porque me excedí. Así que disculpen y gracias por la atención. Vamos a terminar orando, por favor. Bendito Dios, Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Y Señor, por poder hablar sobre ti como el único Dios, aquel que tiene los méritos para ser reconocido como tal. Pero mucho más allá de lo que podamos reconocer, sabemos que lo eres. Por eso, Señor, te ruego para que nos enseñes a adorarte y a amarte de verdad. Para ser aquellas personas que, siendo parte de la iglesia, marcan una diferencia en este mundo. Enséñanos a mostrar un Dios diferente, único y verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo. Guárdanos hasta llegar a nuestros hogares al separarnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.